revelado, el increíble momento que transformó la cena cuando la hija de la camarera habló japonés. La tensión era palpable en la casa de abuela. Doña Clara, con el delantal manchado de salsa, sentía que cada mirada de los empresarios japoneses se posaba sobre sus hombros cargados de sueños y sacrificios. En la cocina, el olor a chiles y especias se mezclaba con la ansiedad de un desafío que podría cambiar sus vidas. A sus 45 años, ser madre y camarera era una danza diaria entre la lucha por llegar a fin de mes y el deseo de ver a su hija Valeria brillar. Pero esa noche, el peso de los murmullos ajenos comenzaba a afectar incluso a su corazón de luchadora. Mientras servía los tacos al pastor con esmero, las risas de la clientela la rodeaban, pero a lo lejos, un comentario despectivo rasgó la atmósfera: los hispanos no pueden aprender idiomas, su lenguaje es suficiente. Las palabras, cortantes como cuchillos, fueron un golpe al estómago de Doña Clara. Un mar de tristeza anegó su pecho. Era un eco del desprecio que su comunidad había enfrentado por tanto tiempo, un recordatorio de que el espíritu de lucha no siempre era suficiente para derribar los muros de intolerancia. Valeria, en la mesa de al lado, sintió cada sílaba como una cadena en su corazón. Sabía que su pasión por el japonés era un anhelo que no encajaba con las expectativas que su madre había alimentado con amor y lágrimas. La mirada de madre y hija se cruzó. En esos instantes de confusión, Doña Clara vio en los ojos de Valeria un torrente de emociones, duda, determinación y la inmediata necesidad de liberarse del estigma que amenazaba con aplastarla. La conexión entre ellas se tambaleaba entre el orgullo y el temor, entre el apoyo incondicional y la presión de cumplir con las normas familiares. En medio de la crisis, donde las emociones crujían como las tortillas en la plancha, Clara decidió enfocar sus pensamientos en lo que había aprendido del sacrificio, siempre apoyar a su hija, sin importar las tradiciones. Pero ¿y si Valeria no quería seguir el camino tradicional?, se preguntó en un susurro interno lleno de angustia. Esa noche no era solo sobre una cena, era un campo de batalla entre la libertad de sus sueños y el deseo del hogar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras Valeria se levantaba lentamente de su silla, el aire se volvió denso y la atmósfera vibraba. Sus pasos resonaban contra el suelo de cerámica, un murmullo creciente que generaba un efecto dominó en sus pensamientos. ¿Seré suficiente? ¿Valdrán la pena mis palabras? Doña Clara contuvo la respiración, su mente estallando con un torbellino de dudas. Esa no era solo la cena que podría asegurar el futuro de la casa de abuela, era su legado, su vida, y el temido momento donde la lucha personal podría convertirse en luz para su hija o en una sombra que sepultara sus sueños. El silencio se hizo dueño del lugar mientras Valeria tomaba la decisión más arriesgada de su vida, una decisión que uniría sus mundos. Valeria sintió la mirada de todos en la habitación como si fueran puñales. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba a la mesa, y cada paso era un recordatorio de la disyuntiva que enfrentaba. ¿Sería suficiente el esfuerzo que había puesto en aprender japonés? ¿Sería capaz de derribar los prejuicios que pesaban sobre su historia familiar? Las dudas y la esperanza se entrelazaban, creando una tensión que solo ella podía sentir. Cuando finalmente se detuvo frente a los empresarios, sus manos temblaban levemente, una respuesta natural al desafío inminente. Después de todo, no solo estaba arriesgando su reputación, también se jugaba la percepción que su madre tenía de ella. Lo voy a hacer, se dijo, con una convicción que comenzaba a crecer en ella como un fuego que requería ser alimentado. Valeria respiró hondo y, en un esfuerzo por contener sus nervios, inició la conversación en japonés. Las palabras fluyeron como un río que se había contenido durante mucho tiempo. Cada sílaba era un paso hacia la validación de sus años de aprendizaje, la compuerta que abriría un mundo entero donde no había paredes. Jugó con los matices y entonaciones, intentando recordar cada lección que había absorbido, cada conversación que había chequeado a través de sus aplicaciones, cada esfuerzo que había hecho para corregir su pronunciación. Doña Clara, desde la distancia, observaba con un torbellino de emociones. Un orgullo profundo la inundaba, pero también una angustia.
como si viera a su hija caminando sobre una cuerda floja entre dos mundos. La escena le recordaba sus propias luchas por encontrar su voz entre los ecos de la sociedad que la rodeaba. Valeria estaba arriesgando su status quo para abrirse a nuevas posibilidades, y Clara no podía evitar preguntarse si eso era realmente lo que quería para su hija. ¿Estoy siendo egoísta al desear que sigas un camino que es el mío? Pensó, cuestionando su propio papel en esta narrativa. Los empresarios intercambiaron miradas llenas de sorpresa y admiración, lo que alimentó la determinación de Valeria. Preguntas surgieron sobre su interés por la cultura japonesa, y a medida que respondía, se daba cuenta de que su voz no solo resonaba en la mesa, sino que también creaba un puente hacia una realidad diferente, una que desafiaba las limitaciones de su entorno. Valeria empezó a hablar de sus sueños, de cómo quería combinar su amor por la comida tradicional con su interés en la cocina japonesa, disolviendo la barrera que antes creía inquebrantable. Quizás estos empresarios no eran tan diferentes, pensó, descubriendo que sus palabras podían abrir puertas que parecían cerradas. La conexión entre su historia y la de ellos se hacía palpable. Mientras hablaba, el miedo de Valeria se transformó lentamente en una chispa de entusiasmo. Si podía conquistar el escéptico mundo empresarial, quizás también podría conquistar el corazón de su madre. Culminó su discurso y se dio cuenta de que había dejado de lado la timidez. Ahora era ella quien reescribía su narrativa. Sin embargo, la tensión no desapareció. Doña Clara sintió que la cena había alcanzado un clímax inesperado, una prueba donde las palabras estaban impregnadas con el eco del miedo y la esperanza. Valeria se dio cuenta de que ese primer paso había sido solo el comienzo. Dentro de ella, la lucha entre cumplir las expectativas y decidir su dirección seguía latente. Fue entonces cuando los ojos de su madre se encontraron nuevamente con los suyos, una búsqueda silenciosa de ese apoyo incondicional que Valeria deseaba tanto. Antes de que pudiera reflexionar más sobre su travesía, un hombre en la mesa de los empresarios le hizo una pregunta inesperada: ¿y cuál es tu plan si esto resulta bien? Las palabras resonaron con una mezcla de incertidumbre y desafío. Era el momento de decidir si comenzaría a trazar su propio camino o si se contentaría con ser un eco de los sueños de su madre. El futuro se presentaba ante ella como un lienzo en blanco, listo para ser pintado, pero con cada pincelada se acercaba a una realidad que podía ser tanto liberadora como aterradora. ¿Tendría el valor de enfrentar esa nueva posibilidad? Las palabras del empresario resonaron en la mente de Valeria como un eco desafiante, cada sílaba un recordatorio de lo que estaba en juego. Estaba en una encrucijada, un momento decisivo que podría trazar el curso de su vida. Mientras su corazón se aceleraba, una mariposa inquieta empezó a revolotear en su estómago. Había empleado años de esfuerzo para estar en esta situación, pero ahora la realidad de ese esfuerzo la enfrentaba de manera cruda. ¿Cuál es mi plan?, se preguntó en silencio. La idea de un futuro tangible le llenaba de ansiedad y emoción a partes iguales. Tenía que responder, no solo a los hombres de la mesa, sino también a sí misma, a su madre, y a todo lo que había simbolizado su vida hasta ese momento. Mi plan, comenzó, mientras palpaba la mesa con las yemas de los dedos, buscando un anclaje que la ayudara a sostenerse. Quiero abrir un pequeño restaurante que combine la cocina tradicional de mi familia con lo que he aprendido sobre la gastronomía japonesa. La visión comenzó a cobrar forma en su mente, y con cada palabra, la idea se hacía más clara. Quiero crear un lugar donde las personas se sientan bienvenidas, donde la comida cuente historias y conecte culturas. Mientras hablaba, el peso de sus inseguridades empezó a disiparse. Cada frase era como la construcción de un puente sobre el abismo de sus temores. Valor y vulnerabilidad se entrelazaban, y en aquel instante, sintió que no solo se presentaba ante los empresarios, sino también ante su destino. Un murmullo de aprobación recorrió la mesa. Valeria se dio cuenta de que algo había cambiado en la atmósfera. Su propuesta había comenzado a dibujar sonrisas, el interés había sustituido a la incredulidad. Pero no debía dejar que la euforia la llevara a la complacencia. La pregunta inicial del empresario no solo apuntaba a un plan empresarial, sino también a su arriesgada necesidad de definir quién era y quién quería ser. ¿Y tienes experiencia en el negocio?, preguntó una de las mujeres de la mesa. La duda volvió a asaltarla, como una ola intrusiva que amenazaba con borrar todo lo que había construido en esos momentos. Sin embargo, en lugar de desmoronarse, el desafío le ardía en la sangre. No tengo experiencia directa, pero tengo pasión y deseo de aprender. He estado cocinando desde que era pequeña, ayudando a mi madre.
He explorado la cocina japonesa, desmenuzando cada receta y grabando en mi mente la historia detrás de cada plato. La sinceridad de su respuesta tomó a todos por sorpresa, pero en lugar de debilitar su posición, la hizo más robusta. Valeria estaba construyendo su identidad en ese mismo instante. Comprendía que los empresarios no buscaban solo una idea, sino la fuerza detrás de ella. Su deseo ardiente por dejar huella era innegable. Mientras la conversación continuaba, su mente comenzó a cavar más profundo en sus motivaciones y ese deseo reprimido de romper con las expectativas de su madre. Una parte de ella aún temía decepcionarla, que al seguir su camino estaría socavando los sacrificios que doña Clara había hecho. Pero no podía seguir viviendo como la sombra de los sueños ajenos. En su interior, una declaración resonó con claridad. Su viaje era también un homenaje a su madre, a su coraje. Un silencio se hizo presente en la mesa cuando Valeria se detuvo a respirar, sintiendo que sus palabras habían caído pesadamente. Era necesario dar un paso más allá, exhibir no solo su deseo, sino su preparación. Estoy lista para trabajar duro, estudiar y buscar mentores que me ayuden a crecer. Este es solo el inicio de mi viaje, y quiero que ese viaje incluya a mi madre. Quiero que vea que todos sus sacrificios no fueron en vano, concluyó, su voz firme. Un nuevo murmullo surgió, esta vez de admiración. Sin embargo, fue entonces cuando un empresario, que había permanecido en silencio, clavó su mirada en Valeria y preguntó, ¿y qué harías si fallas? La sala se congeló. La duda surgiendo como un espectro conocido, un repiqueteo en su mente, ¿qué pasaría si fallo? La respuesta era esencial no solo para la cena, sino para su futuro. Valeria se dio cuenta de que no era solo una cuestión de un plan. Era una cuestión de identidad, de amor propio y de la valentía de seguir a pesar de la posibilidad del fracaso. Tendría el valor de responder de manera auténtica, de desnudarse frente a ellos, y quizás, frente a sí misma. El silencio que se había apoderado de la sala se volvió abrumador. Todos los ojos estaban fijos en Valeria, como si esperaran que de su boca surgiera una respuesta que diera sentido al desafío de aquel empresario. La presión crecía, una brisa helada recorrió su espalda, mientras su mente batallaba entre el miedo y la determinación. Debía encontrar la manera de usar esa inquietud a su favor, transformarla en un argumento convincente. Se aclaró la garganta, consciente de cada palabra que estaba a punto de pronunciar. Sentía el peso de sus sueños, de su madre, de esa cocina que había vivido, y decidió que este momento no podría desperdiciarlo. Si fallo, empezó, y notó cómo la sala contenía la respiración. Si fallo, lo aceptaré. No lo vería como un fin, sino como parte de un proceso de aprendizaje. Una sonrisa nerviosa emergió en su rostro, a medida que las dudas se desvanecían y la confianza empezaba a germinar dentro de ella. He aprendido que el verdadero fracaso no reside en el error, sino en la falta de intento. Cada vez que he cocinado mal un plato, he descubierto algo nuevo. He fallado en unir sabores antes, pero con cada intento he evolucionado y eso me ha acercado a la perfección. Así que, si fracaso, lo trasladaré a la próxima receta, aprenderé de mis errores y seguiré adelante. El titilar de los ojos de los empresarios revelaba que algo había cambiado. Eran conscientes de que Valeria no estaba solo compartiendo un plan, estaba revelando su esencia. Había transformado el miedo en fortaleza. La sala volvió a vibrar, aún más profunda que antes, con un murmullo de aceptación y nuevas preguntas que comenzaban a surgir en sus mentes. A medida que se recuperaba de aquel momento crítico, Valeria se sintió renovada. Había hecho mucho más que presentar un proyecto, había comenzado a construir su carácter. Saboreó esa sensación de poder emergente y, en el fondo, se dio cuenta de que ese era el tipo de transformación que necesitaba. No solo era la dueña de su historia, sino también la arquitecta de su futuro. Con el transcurso de la cena, la conversación fluyó naturalmente. Valeria empezó a compartir algunas de sus ideas sobre los platos que deseaba ofrecer en su restaurante, la fusión de ingredientes tradicionales y japoneses que evocaban recuerdos tiernos y aventuras desconocidas. La pasión en su voz arrojaba luz a la vida que deseaba crear. Pero mientras hablaba, se notaba un nuevo fuego en su interior, ya no solo era un anhelo, sino un compromiso. El businessman que había lanzado la pregunta desafiante analizó su expresión y, por un instante, Valeria vislumbró la posibilidad de obtener la financiación que tanto necesitaba. La montaña de desafíos que se erguía ante ella parecía más pequeña en medio de su reciente determinación. Pero había algo que la inquietaba, un sentimiento turbulento,
una sombra de inseguridad que aún persistía en su mente. ¿Sería suficiente este momento de claridad y fuerza para sostenerse a sí misma en los días difíciles que vendrían, mientras la velada avanzaba y los empresarios parecían intrigados por su autenticidad? El nuevo rumbo de su viaje ya no le pertenecía solo a ella. Era un recorrido en el que cada interacción, cada crítica y cada alabanza contribuirían a su crecimiento. Tal vez, solo tal vez, al compartir su pasión y aceptar su humanidad, abriría las puertas a conexiones significativas que la llevarían más lejos de lo que jamás había imaginado. Cuando ya se acercaban al final de la cena, el empresario con la mirada penetrante hizo un último comentario: Valeria, tienes el corazón y la pasión. Pero, ¿qué harás cuando ese entusiasmo empiece a decrecer y la realidad del negocio se haga presente? Su voz se detuvo en un hilo mientras una oleada de posible desánimo intentaba asediar su valiente fachada. La última pregunta quedó flotando en el aire, desnudando una nueva capa de vulnerabilidad. Todos esperaban su reacción, su respuesta. Era un desafío monumental, sin embargo, en su interior, Valeria sabía que ahora tenía un propósito más claro y un deseo ardiente de enfrentarse al futuro, pase lo que pase. ¿Sería capaz de mantener esa fuerza en los momentos de adversidad? El eco de la última pregunta aún resonaba en el interior de Valeria, una pulsante corriente de incertidumbre que amenazaba con desbordar su renovada confianza. La mirada del empresario se posó en ella como si esperara una respuesta mágica, una fórmula que disipara la tormenta de dudas que podía surgir en cualquier momento. Era evidente que el momento de la verdad había llegado, y Valeria se percató de que dependía de ella convertir la vulnerabilidad en una fortaleza. Con una respiración profunda, centró sus pensamientos. Sopesó las expectativas que la rodeaban, pero también recordó cada episodio en su vida que había moldeado su carácter. Recuerda las noches interminables en la cocina de su madre, el sonido de los cuchillos cortando la verdura y el aroma de los platos que llenaban el aire, los ingredientes que eran a la vez un legado y una promesa. Esa herencia era su ancla, su base. No puedo prometer que siempre mantendré la misma intensidad de entusiasmo, comenzó, destilando cada palabra con un ritmo seguro. Pero sí puedo comprometerme a nutrir mi pasión constantemente, a buscar inspiración en cada plato, a aprender de las críticas y de mis propias ausencias. No asumo la gastronomía como un mero negocio, sino como una extensión de mi vida y de mis luchas. Valeria experimentó cómo la sala regresaba a la quietud, sus palabras parecían construir un puente entre sus aspiraciones y la realidad tangible del negocio. En ese instante, comprendió que la evolución de su pasión no significaba despreciar los momentos difíciles, sino integrarlos como parte del viaje. Había una profundidad en su mensaje que resonaba con los presentes, la luz de su autenticidad no podía ser apagada por el miedo al fracaso. Cada día, cuando encienda el fuego de la cocina, me recordaré a mí misma por qué empecé este viaje, para honrar el amor y la creatividad compartidos en cada plato. Así que, aunque el entusiasmo pueda fluctuar, mi compromiso con este arte nunca cambiará. Las miradas de los empresarios se entrechocaron, el murmullo de aprobación era inminente. Era claro que Valeria les había tocado el corazón, había hablado en un lenguaje que trasciende las palabras, la conexión humana. Tras la cena, Valeria se sintió en sintonía con las emociones de los presentes. Se retiró al baño, el eco de sus pensamientos reflexionando en el cristal del espejo. La inseguridad seguía rondando en su mente. ¿Era suficiente su autenticidad para enfrentar la dura realidad que traían la gestión y la finanza? ¿Podría sostener esa chispa interior en los días grises que se anticipaban? Un rostro familiar en sus pensamientos, el de su madre, la animaba a seguir adelante, a no rendirse. La fuerza de su legado era una llama que debía avivar, no extinguir. Mientras se preparaba para salir, algo en su interior se intensificaba, sentía que su camino se entrelazaba con destellos de claridad. Valeria comprendió que debía trabajar no solo en la creación de sabores, sino también en fortalecer su mente y su espíritu. La formación en gestión y liderazgo, así como la mentoría, se volvían vitales en esa etapa. Con determinación, decidió investigar más sobre programas de formación para emprendedores en gastronomía. Sabía que adarajándose de mentores podría brindarle las herramientas para sortear los territorios inexplorados del negocio. Debería rodearse de aquellos que habían luchado y prosperado. A medida que se adentraba de nuevo en la sala, se sintió renovada tanto en cuerpo como en espíritu. Tenía un propósito claro, los espacios de incertidumbre comenzaban a disiparse, y su enfoque ahora postulado en aprender y crecer. Pero en medio de su entusiasmo,
La sombra de su primera adversidad la acechaba. En la siguiente semana, recibiría una visita sorpresa de un empresario conocido por sus críticas implacables y su enfoque severo. ¿Cómo sostendría su visión en ese encuentro decisivo? La inconformidad comenzaba a crecer en su interior y la presión se disponía a intensificarse. La semana avanzó con la tensión palpándose en cada rincón de la vida de Valeria. La anticipación de la visita del empresario no la dejaba dormir. Pasó las noches desvelándose, rodeada de libros sobre liderazgo y negocios, tratando de armar un arsenal de estrategias que le permitieran enfrentar la crítica. Sabía que el pie que ponía en el terreno del emprendimiento no era solo la cocina, era también la gestión, los números y la imagen pública. Era el equilibrio entre arte y ciencia, entre pasión y estrategia. Cada día, en la cocina, luchaba con una sensación de ansiedad. Preparaba sus platillos con fervor, pero, al mismo tiempo, la imagen del crítico severo brillaba en su mente como un faro que amenazaba volverse tormentoso. Valeria decidió que la mejor forma de enfrentar el encuentro era preparar un menú que representara su viaje, su historia y todo lo que había aprendido hasta ahora. Necesitaba hacer algo audaz, algo que evidenciara su propuesta única y su compromiso renovado. El desafío la llevó a explorar combinaciones de sabores que nunca había considerado antes. Se sumergía en recetas y a cada ingrediente le daba un significado. La esencia de lo que su madre le había enseñado se manifestaba en cada plato, pero de una manera refinada, más compleja. Quería que el crítico no solo probara comida, deseaba que experimentara lo que era su vida. El día de la visita llegó con cielos nublados y un ambiente cargado de expectativa. Las manos de Valeria temblaban levemente mientras preparaba su cocina, cada paso una danza entre la inseguridad y la determinación. Se forzó a respirar hondo y recordar que siempre había sido capaz de superar los obstáculos que se presentaban ante ella. La mente de un emprendedor reside en adaptarse, aprender y, sobre todo, resistir. Al entrar el crítico, su presencia impuso un silencio incómodo, sus ojos escudriñaban cada rincón. Valeria sintió que el mundo se drenaba a su alrededor, su corazón latía como un tambor frenético. Sin embargo, al observarlo más de cerca, se dio cuenta de que no debía dejarse intimidar. Era un ser humano, no una entidad de juicio absoluto. Tenía sus propios sueños y luchas, podría haber estado en su mismo lugar años atrás. Esa comprensión la conectó con su propia autenticidad. Inició la presentación de su menú con el primer plato, una reinterpretación de una receta familiar que llevaba el sabor de su infancia. Con cada bocado que el crítico degustaba, observaba su reacción con ojos de halcón, buscando respuestas que lo satisficieran. Las palabras se unieron en su mente: no puedo darles a todos lo que desean, pero sí lo que soy. Se vio reflejada en la necesidad de ser fiel a su propio ser, a su esencia culinaria. Mientras avanzaba, los sabores hablaban por sí mismos. El menú cobró vida, una narrativa elaborada que contaba su historia. Sin embargo, en su mente seguía la pregunta: ¿sería esto suficiente? Ahí estaba, frente a su mayor temor convertido en realidad, y se sintió vulnerabilizada, pero también empoderada. Fue durante el postre que la tensión alcanzó su cúspide. El crítico se quedó en silencio, la incomodidad en el aire era palpable. Valeria sintió que el tiempo se detenía, toda su valentía se concentraba en un solo momento. ¿Qué diría? ¿Sería capaz de hacer una crítica constructiva o disminuiría su esfuerzo a cenizas? El instante colmado de expectativas la obligó a considerar una opción que no había contemplado: aceptar la crítica con todas sus aristas, abrirse al aprendizaje que podía surgir de un momento de confrontación. Tenía que demostrar que su crecimiento no dependía solo de la validación de los demás, sino de su propia capacidad para sostener lo que había construido. La mirada del crítico se encontró con la suya, y en su rostro había una mezcla de sorpresa y contemplación. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. El instante decisivo para levantar o derribar su creación venía en camino, y su corazón se aceleró a medida que se preparaba para escuchar no solo a su crítico, sino a sus propios miedos. ¿Qué diría él? ¿Sería Valeria capaz de sostener su visión frente a la desaprobación? La revelación de la verdad se acercaba, y su futuro pendía de un hilo que unía su pasión con la dura realidad del mundo empresarial. El crítico finalmente rompió el silencio. Sus palabras, en un tono inusualmente cálido, sorprendieron a Valeria. No esperaba esto, dijo lentamente, mientras dejaba caer la tenedor con suavidad en el plato.
Las primeras palabras que emanaron de su boca parecían ser más un reconocimiento que una crítica. Has logrado un equilibrio notable entre lo personal y lo profesional. Esa frase resonó en la mente de Valeria como un eco alentador, pero también como un reto. El crítico continuó explorando lo que había experimentado. Habló de cómo cada bocado le había permitido vislumbrar las emociones de Valeria, los momentos que había compartido con su madre en la cocina. Era como si cada plato contara una historia que superaba la simple sumatoria de sus sabores. Valeria sintió una mezcla de alivio y sorpresa, su esfuerzo se estaba viendo recompensado, pero las palabras del crítico también significaban que había una responsabilidad inherente en el crecimiento que estaba experimentando. Mientras escuchaba, una nueva idea comenzó a gestarse en su mente. Comprendió que había una vulnerabilidad en su cocina que no solo atraía a los comensales, sino que también podía convertirse en su ventaja competitiva. Podía establecer una conexión emocional con el público, algo que pocos chefs lograban y que eran esenciales en un mundo donde lo superficial a menudo prevalecía. Tenía la oportunidad de presentar esta visión no solo en su restaurante, sino también como legado a futuras generaciones. Era un cambio de paradigma, su cocina podría ser, más que un simple negocio, un espacio de crecimiento personal y comunitario. Valeria se preparó para compartir sus pensamientos, impulsada por una nueva determinación. Lo que sirve este menú no es solo alimento, sino un puente hacia mi historia, lo que he aprendido y la forma en que el cocinar refleja mis raíces, expuso con voz firme. Aquí, la inseguridad que había sentido antes comenzó a transformarse en asertividad. Su voz resonaba con claridad y cada palabra era un ladrillo en la construcción de su identidad empresarial. El crítico escuchó atentamente y Valeria notó que la sorpresa en sus ojos se transformaba en admiración. Era evidente que le había cautivado. Había recorrido un camino desde la condescendencia hasta el respeto, y eso encendió un nuevo fuego en el corazón de Valeria. El instante significaba más que una mera aprobación. Era el inicio de un viaje que traía consigo la necesidad de afianzar su marca personal. En su mente, la idea de una escuela de cocina comenzó a pegarse, no solo un espacio para mostrar habilidades culinarias, sino también un lugar donde otros pudieran aprender sobre la conexión entre los sabores de la vida y la cocina, el arte de contar historias a través de los platos. Sin embargo, esta revelación también trajo a la superficie la pregunta inquietante: ¿estaba realmente preparada para enfrentarse a la complejidad de formar a otros, de dar lo mejor de sí tan generosamente? La idea de ser mentora le generó ansiedad, pero también entusiasmo. Un nuevo desafío se dibujaba en el horizonte, uno que la sacaría de su zona de confort. El camino sería arduo, lleno de incertidumbres y, sobre todo, de evaluaciones externas que no siempre podrían ser positivas. A medida que el crítico comenzaba a hablar de la posibilidad de escribir sobre su experiencia, Valeria se dio cuenta de que cada elección contaba y podría impactar su percepción pública. Tenía que prepararse, el éxito traía consigo una nueva carga. Sus decisiones no solo afectaban su vida, sino que podían influir en los que la rodeaban. El mundo empresarial era vasto y complejo, y su viaje apenas comenzaba. Valeria se encontraba en la encrucijada entre el joven chef que había sido y la líder que deseaba llegar a ser. Con cada nuevo paso, el eco de su madre resonaba en su mente: el éxito es un viaje, no un destino. Mientras se sumía en sus pensamientos, la presión del momento se intensificó. ¿Tendría el coraje de dar ese próximo gran paso? La respuesta al dilema de su futuro profesional latía en su interior, y el tiempo para decidir se acercaba. Y así, en este punto de inflexión, Valeria se dio cuenta que todo lo aprendido y vivido la había preparado para una nueva clase de cocina, una donde el valor de la vulnerabilidad y el crecimiento personal serían los ingredientes principales. Pero, ¿estaría lista realmente para asumir el rol de mentora que la vida le estaba indicando? El momento de su propia transformación personal ya había llegado. En su mente, la pregunta seguía girando: ¿qué pasaría si el verdadero desafío comienza aquí, en la disyuntiva entre el arte de la cocina y la responsabilidad de formar a otros? A medida que la noche caía sobre su cocina, la realidad de su nuevo destino comenzaba a perfilarse, y la sensación de que su camino apenas se estaba abriendo se hacía inevitable. Valeria se sentó en su cocina, el calor del fogón seguía palpitante mientras los ecos de la velada se desvanecían. La charla con el crítico había sido reveladora y, simultáneamente, inquietante. Se encontraba en un cruce de caminos, y aunque la idea de abrir una escuela de cocina resonaba con fuerza en su corazón, también despertaba dudas profundas.
La ansiedad se deslizaba entre sus pensamientos, rumiando la pregunta de si realmente estaba preparada para este nuevo papel. Con la mente inquieta, comenzó a repasar su trayectoria. Cada plato que había creado era un cuadro en una galería de esfuerzo y pasión, una construcción que la había llevado más allá de las expectativas del mercado. Se dio cuenta de que no solo había estado cocinando para satisfacer al público, sino que también había cocinado en busca de su propia identidad. Pero ahora la misión se expandía, debía preparar a otros para que pudieran encontrar la suya. ¿Y si no lo conseguían? Esa posibilidad la atormentaba, la idea de enseñarle a otros la profundidad de los sabores, de contar historias a través de cada plato, se volvió cada vez más seductora. Miró por la ventana mientras la luz del atardecer tiñaba el cielo de un naranja profundo, pensando en cómo podría ser su escuela. Los espejos de la cocina la reflejaban de distintas maneras, la chef creativa, la empresaria en formación, la futura mentora. La figura de su madre aparecía como una sombra cálida, inyectando fuerza cada vez que la duda amenazaba con consumirla. En ese momento, su teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de su antiguo compañero de cocina, Joaquín, quien le preguntaba si estaría interesada en participar en un evento culinario local. La idea de presentar su visión y quizás compartir su proyecto de escuela de cocina era tentadora, pero una oleada de impaciencia la inundó. La posibilidad de ser juzgada nuevamente por sus compañeros la llenaba de temor. ¿Era realmente el foro adecuado? Respirando hondo, recordó el doloroso camino que había recorrido para llegar a donde estaba. Los fracasos y éxitos la habían cultivado en una chef que no tenía miedo de abrirse al mundo. ¿Por qué debería temer ahora? Con un renovado sentido de determinación, comenzó a redactar su respuesta. Aceptaría la invitación. Este sería su primer paso hacia la construcción de la escuela que imaginaba. No pasó mucho tiempo antes de que la pregunta de la plataforma de la cocina la ocupase nuevamente. ¿Cómo comunicaría su filosofía culinaria de manera clara y unificadora? La inquietud se volvía proporciones de un huracán en su mente. Empezó a planear y a dibujar ideas, contemplando cómo integrar la transmisión de emociones y la conexión personal en su enseñanza. La cocina no era solo técnica, era un diálogo entre personas que se atreven a mostrar su vulnerabilidad. Mientras visualizaba sus clases, el esbozo de un currículo comenzó a surgir. Habría talleres sobre la historia detrás de los platos, sesiones sobre el valor de la autenticidad y la expresión creativa. Pero, ¿cómo empoderaría a sus estudiantes para que contaran sus propias historias? Reflexionó en voz alta, notando que cada duda la acercaba más a la revelación de lo que debía hacer. Fue en ese instante, mientras borraba y reescribía en su cuaderno, que decidió que también querría compartir el proceso de transformación personal que había estado viviendo. Quizás esa era la esencia de su enseñanza, no solo enseñar a cocinar, sino acompañar en un viaje interior hacia la autoaceptación. A través de la vulnerabilidad, se podría hallar la verdadera maestría en la cocina. Con la frente arrugada por la concentración, su mirada se posó en el papel. Tenía claro que este viaje no sería fácil. Las evaluaciones constantes que enfrentarían ella y sus estudiantes podrían ser despiadadas. Pero la idea de estar a la vanguardia de algo auténtico e inspirador la llenaba de empoderamiento, llevando a su mente a concebir un nuevo enfoque. Culminando la jornada, Valeria reflexionó sobre su riesgo profesional. ¿Podría realmente redefinir la cocina como una experiencia de transformación personal? Mientras contemplaba las posibilidades, una nueva inquietud surgió. ¿Quiénes serían sus primeros estudiantes? ¿Aquellos que ya conocía, o se atrevía a abrir sus puertas a desconocidos? La tensión del momento la mantenía alerta, una mezcla de emoción y ansiedad atormentaban su pecho. Las respuestas pendían en el aire como un desafío necesitante. Para afianzar su camino hacia esta nueva etapa, necesitaba confrontar su miedo más profundo, formular una propuesta a la comunidad, ella misma desnudarse ante el mundo. La noche se hizo más oscura, y al mirar hacia el horizonte, una pregunta se erguía: ¿estaba lista para dar el paso? Un nuevo destino la esperaba, y el eco de sus decisiones resonaría más allá de sus sueños y esperanzas. El momento había llegado, y el desafío que se dibujaba a su alrededor era inminente. La pregunta giraba en su mente mientras el silencio de la cocina se tornaba denso: ¿cómo manejaría la complejidad de abrir su vida y su arte a otros? A medida que la luna iluminaba su camino, Valeria se sintió empujada hacia el gran escenario del aprendizaje, donde cada decisión podía ser contundente o transformadora.
Valeria despertó esa mañana con el sol filtrándose a través de la ventana, sus rayos creando un juego de luces en las paredes de su cocina. Golpe de estado emocional, el día había llegado. La presentación en el evento culinario estaba a solo unas horas y su mente se debatía entre la expectativa y el miedo. En medio de la revisión de notas, sentía que cada palabra escrita pulsaba con la intensidad de sus anhelos. Mientras preparaba el desayuno, reflexionó sobre las historias que había escuchado a lo largo de su carrera. Cada plato servido en su restaurante había sido un diálogo profundo con la cultura y su propia historia. Fue en la cocina de la abuela, entre salsas y especias, donde había descubierto la magia de crear vínculos a través de la comida. Sin embargo, el desafío era distinto esta vez, no estaba cocinando solo para satisfacer a sus comensales, sino para darle vida a una escuela, un espacio de aprendizaje donde otros podrían florecer. El concepto de su escuela comenzaba a tomar forma en su mente, pero el temor a la crítica seguía acechándola. ¿Cómo podrían los demás recibir sus ideas, tan innovadoras como personales? ¿Y si su forma de dar clases no resonaba en los futuros chefs que esperaban aprender de ella? La inseguridad la abrumaba, recordándole aquella chef inexperta que dudó de sí misma en muchas ocasiones. Esa sensación la llevó a buscar refuerzos, quizás un mentor podría ofrecerle la perspectiva y el apoyo que necesitaba. Movió un dedo sobre la pantalla de su teléfono, buscando contactos que pudieran ser su voz de aliento. La hora avanzaba y el eco de la presentación se acercaba. Se dio cuenta de que había observado y aprendido de ella misma, pero aún le faltaba una pieza crucial, como proyectar su voz auténtica ante otros. Tener una visión clara, no solo de los contenidos a enseñar, sino del legado que quería dejar, se convirtió en su propósito al mirar el espejo que reflejaba sus miedos y aspiraciones. Valeria decidió que no más dudas, su viaje necesitaba ser valiente, incluso si la vulnerabilidad la exponía. Con el corazón acelerado, se dirigió al evento. Sus pasos eran firmes, pero su mente navegaba entre las ilimitadas posibilidades y los escenarios de rechazo que podía enfrentar. Al entrar al local, el bullicio de la gente y el olor a platos exquisitos la envolvieron. Sin embargo, lo que la hizo detenerse fue una mesa donde se servían platos que ella había soñado presentar en su escuela. Esos colores, texturas y aromas la abrazaron, recordándole por qué había elegido este camino. Poco a poco, las voces se difuminaron y sus respiraciones se sincronizaron. Frente a la multitud, Valeria recordó que estaba allí para compartir su historia, su viaje y no solo una propuesta de negocio. Se acercó a una esquina donde podría observar a los asistentes, se dejó envolver por el flujo de energía de la sala. Reflexionó sobre lo que significaba el momento que estaba a punto de vivir, y le llegó una decisión: utilizaría su historia personal como pilar fundamental de su discurso. Tomando aire, se dirigió al escenario. Con cada paso, la tensión se convertía en determinación. Al principio, sus palabras fluyeron como una conjunción de frutos de su esfuerzo. Describió su cocina como un lugar donde las historias y las emociones se entrelazan, donde cada persona puede encontrar su voz. A medida que avanzaba en su presentación, sentía cómo sus miedos se desvanecían y su pasión se encendía. Las sonrisas de interés comenzaron a surgir en el público y por un breve instante, se sintió plena, como si su transformación personal se estuviera consolidando ante sus propios ojos. Sin embargo, en medio de la conexión, una inquietud latente permanecía: había decisiones aún más difíciles por tomar. ¿Cómo mantendría viva esa llama una vez terminada la charla? ¿Y cómo podría solidificar su visión en un emprendimiento exitoso? Mientras la gente aplaudía y el evento avanzaba a su clímax, Valeria se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. Lo que realmente quería construir requería más que pasión, implicaba crear la estructura que la sostendría a ella y a sus futuros estudiantes. Entonces, se le ocurrió algo revelador, una idea que la llevaba hacia lo desconocido pero emocionante: y si su escuela no solo fuera un espacio físico, sino también una comunidad virtual donde cualquier persona, en cualquier lugar, pudiera aprender a cocinar y a conocerse a sí misma a través de la comida? Con esa pregunta resonando en su mente, se preparaba para navegar un panorama donde cada elección podría redefinir su futuro. La noche ya se encendía con luces, pero aún había más por descubrir en esta travesía de autoconocimiento. ¿Estaba lista para abrir su corazón y establecer conexiones más profundas incluso en el contexto digital? El momento de la verdad había llegado. Valeria despertó esa mañana con una claridad renovada. Los rayos del sol se filtraban en su cocina, iluminando el espacio que había sido testigo de su evolución.
Hoy sería el gran día, el día en que su sueño de abrir una escuela de cocina comenzaría a tomar forma con el evento culinario al que había sido invitada. Mientras preparaba el desayuno, pensaba en todo lo que había superado, los miedos, las dudas y el cambio de paradigma que había enfrentado. Mirando por la ventana, se dio cuenta de que su perspectiva sobre la cocina había cambiado drásticamente. Ya no solo era una chef aspirante, se había convertido en un agente de transformación, no solo para ella misma, sino para los demás. La idea de abrir una escuela no era solo una oportunidad de negocio sino un compromiso de ofrecer a otros el espacio para descubrir su propio potencial a través de la gastronomía. Cuando llegó al evento, la energía del lugar era palpable. Se rodeó de chefs, empresarios y amantes de la cocina, todos listos para compartir su pasión. Valeria sabía que tenía que presentar no solo su idea sino su esencia. Se centró en recordar cómo cada plato que había preparado contaba una historia. Era el momento de contar su propia historia. Al llegar su turno, se subió al escenario. Sintió que cada mirada en la sala caía sobre ella como un rayo. Fue entonces cuando comenzó a hablar, dejando que su voz fluyera con autenticidad. Mi cocina es un espacio de cuento, cada ingrediente tiene su raíz, cada plato es una narración de mis vivencias y de la herencia de mi madre, comenzó, su tono firme y emotivo. Mientras hablaba, pudo ver los rostros del público cambiar, experimentaban su pasión, se conectaban con su visión. No solo estaba presentando un proyecto, sino abriendo una puerta a un nuevo mundo donde podían también abrazar su propio viaje. Al finalizar su presentación, vio en los ojos de los presentes brillo, curiosidad y una luz de sorpresa. Había logrado conectar, y se sintió más fuerte que nunca. El evento se transformó en un espacio de intercambio de ideas y conexiones. Estableció contactos con personas influyentes que compartían su visión, personas que estaban dispuestas a apoyarla. Valeria se sintió validada, su concepto estaba resonando entre quienes la rodeaban. Redefinió el camino que había imaginado, no solo abriría una escuela de cocina físico, sino que también se embarcaría en la creación de un espacio virtual donde las historias de sus alumnos pudieran fusionarse con su pasión. Al final de la jornada, el eco de las conversaciones con los visitantes se mezcló con las risas y aplausos del público. Valeria se dio cuenta de que este evento no solo había sido una plataforma para ella, sino un hito que marcaba su camino hacia un nuevo futuro. Había alcanzado reconocimiento no solo por su cocina, sino también por su capacidad de inspirar a otros. La sensación de logro fue intensa, sabía que estaba destinada a más que simplemente servir platos. Su voz había sido escuchada y validada, y eso le permitió sostener su visión con confianza. Con cada paso, había construido un espacio donde no solo ella podía florecer, sino donde otros pudieran también hallar su voz. Cuando finalmente llegó a casa, encontró a su madre esperándola. Al contarle sobre el evento, los ojos de doña Clara se iluminaron de orgullo. «Has triunfado, mi niña». «Este es solo el inicio», susurró, y Valeria sintió que sus miedos se desvanecían. Esa noche, con el corazón henchido de nuevas expectativas y sueños, Valeria supo que estaba lista para enfrentar cualquier adversidad. Había logrado algo excepcional, convertir su propia lucha en un faro de esperanza para otros. Sabía que el camino sería difícil, pero estaba dispuesta a recorrerlo, lista para dejar una huella auténtica en cada historia que llegara a sus manos. En este emprender del viaje, Valeria había cultivado una confianza sólida, un reconocimiento claro en el ámbito culinario y, sobre todo, una voluntad inquebrantable de moldear su destino. Con su escuela de cocina y conexión emocional con sus alumnos a la vista, su camino se extendía brillantemente, un lienzo en blanco para ser escrito con cada paso valiente que tomara. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarse de que más personas puedan inspirarse con estas historias. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir.